Antes de empezar con el vídeo, debo avisarte que será necesario ver primero la controversia del mes del orgullo en SCP, si no lo has visto antes. De lo contrario, será muy difícil entender el contexto general. Este vídeo no deja de ser una continuación de esos hechos. Sin embargo, trasladaremos el foco hacia la comunidad de la autoridad RPC. Tras la polémica derivada de implementar el mes del orgullo en la página de Wikidot de SCP, su comunidad implosionó. Recordemos que esto no se debió únicamente a ese factor, sino a un conjunto de razones que van desde la mala gestión por parte de la administración en torno al asunto, la pérdida de calidad de los artículos durante los últimos años y la cuestionable injerencia de los equipos de redacción. En definitiva, fue la gota que colmó el vaso. Lo llamativo del caso fue como varios autores veteranos y con bastante renombre dieron la espalda a la comunidad de la Fundación SCP, lo que supuso una fuga de varios SCPs de su propia autoría. Varios usuarios dedicaron parte de su tiempo y esfuerzo en crear una nueva página web en la que se recuperara la esencia original de este tipo de relatos, culminando una de las propuestas en la autoridad RPC. Encabezada por el usuario CFOperator, trató de esbozar una página que sirviera de alternativa a la fundación de SCP, a la vez que preservara el enfoque anómalo y procedimental de su narrativa. El resultado fue el esperado, una página cuya estética y estilo recordase al de los primeros SCPs. Sin embargo, el nacimiento de esta nueva comunidad quedó marcado por el conflicto con varios usuarios de la comunidad SCP, que se organizaron para tratar de boicotear sus artículos y páginas web, acusándolos de ser un nido de homófobos y supremacistas blancos de 4chan. CFOperator fue, cuanto menos, un líder comprometido con su visión de comunidad. Después de publicitar a la autoridad RPC en 4chan e incluso entrevistarse con The Devolgun, parecía mostrarse como alguien enteramente volcado en dejar su propuesta bien posicionada. Creía que la mejor manera de administrar RPC era convertirlo en un clon de SCP, pero sin menciones políticas ni una mala moderación del sitio. Esto permitió un mayor alcance de usuarios que se sintieron atraídos por esta sugerencia, además de recibir un amplio respaldo. Pero las cosas empezarían a empeorar rápidamente para el sitio luego de fundarse el 13 de junio de 2018. Básicamente, CFOperator asumió todas las funciones como administrador del Wikidot, es decir, era jefe de la administración, de la redacción, de los memes e incluso ya era el administrador del Discord oficial de RPC. En cierto modo, al fundar a la autoridad RPC, se le unió la creencia de que era él el único que debía encargarse de todo. Esto conllevó a ciertas fricciones con sus subalternos y con los miembros de la misma comunidad, mostrándose también el poco tacto que tenía a la hora de mandar, que en líneas generales se acompañaba con insultos o menosprecio. Aquellos artículos que no veía como aptos o los eliminaba sin más o los modificaba arbitrariamente, y quienes se quejaban o lo cuestionaban eran silenciados o baneados. También tomó el control creativo del concurso para la propuesta del RPC-001, que encabezaría el listado de todos los RPC. Junto a su rol de jefe de redacción, controló lo que se podía o no se podía escribir. En este aspecto, el equipo de moderación ya mostraba signos de fatiga. Se propuso el establecimiento de 3 ramas o subdivisiones dentro de la autoridad RPC, con el objetivo de dotar al canon de mayor originalidad y estructura, permitiendo que cada una de ellas se centraran en un aspecto específico de la organización. La intención era ser realmente innovadores, buscando una identidad propia que los diferenciara de SCP a la hora de redactar sus artículos. Sin embargo, CFOperator, empeñado en mantener la similitud, bloqueó la propuesta. Lo que remató su mandato como administrador fue el incidente que protagonizó con el RPC-002. Se realizó un concurso para reescribir al RPC-002, siendo el usuario Blyring quien ganó el concurso y obtuvo ese puesto, el revólver cuántico, que en ese momento era el RPC-410. Glob, en consecuencia, como moderador que era, movió todo el documento hacia el RPC-002,
pero CF Operator lo ignoró y lo volvió a colocar en RPC-410. Glob lo volvió a posicionar en el RPC-002, sin saber qué había ocurrido, pero al irse al dormir se despertó a la mañana siguiente con que CF Operator lo había echado del equipo de moderadores y baneado del sitio. Su decisión fue tan desproporcionada que provocó una reacción colectiva crítica. Para agosto, y ante el sentir general, CF Operator trató de chantajear a la comunidad tomando el dominio web como rehén, lo que provocaría que muchísimos miembros de RPC pidieran que fuese removido como administrador del sitio cuanto antes. Parecería irrisorio a estas alturas pensar que quien criticó tan duramente a la administración de la Fundación SCP por su mala gestión acabaría convirtiéndose en lo que juró destruir, lo que llevó a que la fundación del nuevo sitio web fuera inestable y que la desilusión ante su prometida revolución imperara rampante. Su forma de administrar hacía que la misma autoridad RPC como concepto y comunidad perdiera todo el sentido, lo que haría que muchos usuarios e iniciales apoyos abandonasen la comunidad y se crearan nuevos splinter groups. Finalmente, por estrés o porque las cosas no le salieron como él quería, CF Operator cedió, aceptando ser degradado y permitiendo que el equipo de moderación realizase profundas reformas, como por ejemplo el crear una cuenta de administración ficticia que pudieran usar los moderadores del sitio, y así no asumir un liderazgo único. A pesar de estas reformas, muchos usuarios siguieron creyendo que CF Operator estaba detrás de todos estos cambios. Esta idea errónea sobre lo que realmente estaba ocurriendo se amplificó considerablemente desde SCP, donde algunos usuarios de la misma comunidad parecían empeñados en avivar la controversia para hacer el mayor daño posible. Era evidente que muchas personas tenían sus ojos puestos en RPC y lo que representaba frente a SCP. Los efectos de las acciones de CF Operator dejaron una muy mala imagen en Internet. A pesar de eso, muchos aún se aferraban a la idea de que la autoridad RPC representaba un soplo de aire fresco. Aunque varios grupos, incluidos miembros de SCP, seguían considerando que el hecho de que existiera una página que tratase de lo mismo era poco ortodoxo. Es cierto que muchos de ellos no conocían los detalles que originaron a RPC, pero aquellos que sí lo sabían y que seguían observando el asunto con un claro sesgo político de izquierdas, incitaron a la opinión pública a extender el rechazo. A esto se sumó la antipatía generada por CF Operator, alimentando a estas personas con exmiembros de RPC que pensaban que el nuevo sitio era insalvable. El caso más evidente fue el de SCP Declassified, una comunidad subreddit de SCP que tiene por objetivo agregar significado y claridad a las historias que se encuentran en el universo de SCP. Sus inicios fueron humildes, allá por 2017, pero con el tiempo ganó popularidad, siendo su Discord una parada obligatoria para muchos fanáticos de SCP. SCPD se mostró claramente como anti-RPC, y desde el primer día que se creó RPC estuvo en contra. Aunque el disgusto expresado entre ambos grupos era mutuo, tanto por usuarios de RPC como de SCPD. Kinch the Knife Blade, autor del vilipendiado SCP-2721, aprovechó la caída de CF Operator para unirse a RPC con el objetivo de colaborar en la creación de una guía para escritores. Y si visteis el vídeo sobre la controversia de SCP, sabréis el impacto que tuvieron estas intenciones y la reacción esperable de una parte de RPC. Phantom Guy, un usuario de RPC conocido por acusar a los nuevos miembros, lo pagó con Kinch y se peleó con él abiertamente. Parece que Phantom Guy estuvo detrás de una serie de problemas que desembocaron en un debate en el servidor de Discord de SCPD, donde muchas personas fueron baneadas por caer en su trampa. Esto, a su vez, llevó a que numerosos usuarios de SCPD se unieran a RPC, lo que resultó en el baneo inmediato e incondicional de cualquiera que estuviera en RPC. No conozco todos los detalles del asunto, pero el incidente culminó con Zack asumiendo el rol de administrador principal del servidor de Discord del SCPD original.
Como mencionamos anteriormente, algunos usuarios de RPC abandonaron el sitio durante el mandato de CF Operator. Los tres grupos más importantes fueron Global Enterprise for Anomalous Research. GEAR se fundó el 19 de junio por aquellos usuarios que proponían que la autoridad RPC adoptara una identidad distinta y original a la de la Fundación SCP. La idea de que RPC fuese una entidad corporativa orientada a la obtención de beneficios económicos ganó gran popularidad en la comunidad, pero CF Operator se negó rotundamente. Esto, junto con su gestión inflexible y deficiente, impulsó a un grupo de usuarios a buscar una alternativa en un sitio nuevo e independiente a RPC y probar suerte. Acquire, Enclose, Protect, Association. La asociación AEP se estableció el 25 de junio, motivada por la percepción de que CF Operator actuaba de manera similar a los administradores de SCP. Este grupo destacó por compartir universo con NDI, aunque la fusión no se concretó, ya que tanto NDI como AEP eventualmente regresaron a la autoridad RPC. New Dawn Initiative. Después del baneo de Glob, muchos usuarios abandonaron RPC o fueron baneados por el mismo CF Operator, y este descontento fue aprovechado por Glob para fundar NDI el 6 de agosto, en parte como una protesta contra la pobre gestión de RPC, para luego tomar un rumbo independiente. Sin embargo, Glob desapareció eventualmente, y fue Blading, autor de RPC-002, quien se encargó de NDI, tratando de hacer crecer el sitio absorbiendo la escasa actividad de AEP. Al ser degradado CF Operator, la usuaria Kari se encargó de las negociaciones para liberar el dominio web de la autoridad RPC, y, a su vez, concretar nuevos términos para que estos Splinter Groups volvieran a RPC como grupos de interés oficial, y así no perder sus miembros activos. GEAR se presenta como una multinacional que obtiene la mayoría de sus ganancias a través de la producción en masa de artículos anómalos a nivel de consumidor, cuyo elevado margen de beneficios ha generado un estilo de vida opulento y lujoso para los pocos que están a cargo. Su relación con la autoridad es ambigua. Aunque en ocasiones colaboran, como en operaciones conjuntas, también ha vendido anomalías peligrosas al mejor postor, incluyendo a la propia autoridad y a otros grupos. La escala y los objetivos actuales de la AEP siguen siendo poco claros para la autoridad, debido a un sistema de liderazgo fuertemente jerárquico que fomenta la difusión de desinformación interna bajo la apariencia de una sociedad secreta cabalística. La AEP posee redes de recopilación de información extremadamente extensas, que probablemente excedan a las de la autoridad en alcance y capacidad. Aunque la organización busca activamente y contiene anomalías, sus criterios para hacerlo y los fines para los que se emplean siguen sin estar claros. A pesar del enigma, la AEP tiene un importante espacio reservado en el canon oficial de la autoridad RPC, siendo ambas creadas desde el seno del Vaticano, y en este caso siendo la AEP quien mantiene un núcleo sólido cristiano entre sus filas, mientras que RPC optó por secularizarse. NDI aparece en el lore de RPC como los remanentes del proyecto Libro Azul, en una dimensión alternativa marcada por el colapso de la humanidad debido al misterioso y catastrófico evento conocido como el desencadenante alfa. En este escenario, la autoridad queda reducida a pequeñas células desorganizadas e incapaces de restablecer una jerarquía centralizada que las unifique. A diferencia de esta autoridad fragmentada, NDI se mantiene como una organización funcional, centrada en evacuar a grandes grupos de civiles hacia una colonia humana establecida en Marte. Sus intereses abarcan tanto lo paranormal como lo metafísico, mientras que su enfoque principal se orienta hacia la recolección de recursos en la Tierra, a la que, sin embargo, no muestra intenciones de regresar. No se sabe por qué. La relación entre NDI y esta versión alternativa de la autoridad RPC es neutral, aunque en nuestra línea temporal se supone que es más amistosa. Aunque ambas comparten el objetivo de asegurar la supervivencia de la humanidad, NDI tiene soluciones muy distintas en su línea del tiempo. Con el retorno de NDI,
también volvieron los 80 artículos que se inscribieron durante su estancia en RPC, fugados tras el choque con CF Operator y terminando la integración con Blading, convirtiéndose en administrador del Discord de RPC y posteriormente de la misma RPC. Como habéis oído, los Splinter Groups fueron introducidos en el lore de la autoridad RPC con roles significativos y un amplio margen para desarrollar sus artículos e historias, lo que les otorgó un protagonismo destacado dentro de la narrativa. Esta reunificación marcó un punto de inflexión en la comunidad de RPC, trayendo consigo una etapa de normalización y estabilización. A partir del 12 de agosto se implementaron las reformas que dotaron a la organización de una identidad más definida y original. Entre estas reformas se incorporaron las sugerencias corporativistas provenientes de los fundadores de GEAR, que fueron cuidadosamente anotadas e integradas en la estructura de la autoridad. Aunque la autoridad RPC mantiene un rol similar al de la Fundación SCP, fue revisado para darle una estructura jerárquica más clara, encabezada por directores globales, así como una economía interna más realista. Esto último constituye un punto clave. Mientras que la Fundación SCP parece contar con recursos financieros ilimitados, la autoridad RPC enfrenta fluctuaciones en su financiación, lo que frecuentemente obliga a replantear su plantilla y sus inversiones. Estas restricciones afectan directamente a sus sitios y operaciones, otorgándole un enfoque más pragmático y creíble. Igualmente, también se cambió los niveles de amenaza y peligro junto a la clasificación del objeto y contención, que hasta ese momento eran idénticos a los de SCP, por insistencia de CF Operator. Se consiguió también, al fin, introducir 3 divisiones de la autoridad RPC: la División Research, la División Protection y la División Containment, encargadas de un aspecto crucial de la organización en su conjunto. También se cambió el sistema de clasificación de los artículos por 1 de estrellas, ante el boicot de muchos usuarios de SCP que votaban en negativo. El canon de RPC se unificó, a diferencia del de SCP, que no lo está. Con estos cambios, RPC se separó seriamente del estilo de SCP, mostrándose ya no como un clon calcado de la comunidad original, sino una cosa novedosa, pero con el gusto clásico del género de ficción anómalo. Es en este periodo que RPC conoce su cenit, mostrándose la permeabilidad de esta nueva comunidad frente a los cambios sugeridos, cosa que llamó muchísimo la atención a varios usuarios de SCP, especialmente los veteranos, que como Von Pincier se cambiaron a RPC y fueron administradores del sitio. La relación de RPC y SCP quedó estancada. Si bien han tenido momentos de tensión, estos siempre han sido menores. No van más allá de críticas mutuas inspiradas por ser 2 comunidades rivales del mismo género o por puras motivaciones políticas. En algún momento, muchos usuarios de SCP temieron que la fundación sufriera un declive creativo debido a la creación de la autoridad RPC, principalmente por la salida de varios de sus escritores hacia esta última. Sin embargo, hoy en día parece evidente que ese declive o bien no ocurrió o bien se ha estancado. Los artículos que migraron hacia RPC fueron reescritos casi en su totalidad, involucrando a más de 100 participantes en el proceso, lo que lo convirtió en el concurso más grande en línea dentro del género de ficción anómala. En este contexto, parece claro que SCP no extraña a los escritores veteranos que se marcharon, ya que ha continuado siendo una comunidad vibrante y activa a pesar de esos cambios. Por otro lado, la actividad de la autoridad RPC es considerablemente menor en comparación con la Fundación SCP, llegando incluso a estar por debajo del nivel de las ramas japonesas y coreanas, que cuentan con entre 1000 a 3000 artículos en sus respectivos portales. Para septiembre de 2024, RPC apenas supera los 800 artículos publicados, con un ritmo de creación que rara vez supera los 100 artículos por año. Además, en ausencia de concursos o eventos especiales, se han registrado meses en los que no se carga ni un solo documento nuevo, evidenciando una significativa disminución de la actividad de su comunidad. RPC Wiki sigue dependiendo en gran medida de los esfuerzos de sus antiguos miembros para funcionar y hacer contenido.
aunque también existen críticas severas a que los artículos de SCP no guardan ni punto de comparación con el talento que huyó de la página tras la polémica, además de evidenciar que tanto la administración como usuarios importantes siguen implicándose políticamente en el movimiento LGBT y expresándolo tanto en las apariencias de la wiki como en su chat de Discord. Aún así, el fenómeno de SCP, en base a videojuegos, series o películas independientes, parecen estar en una dirección muy distinta a la de la comunidad matriz, ejemplificándose de esta manera que SCP es más grande que el personal superior de la página. En el vídeo anterior hablamos sobre si desde RPC se perpetraron ataques contra SCP en 2018, tras las inusuales incursiones de 4chaneros y que, en cierta medida, si RPC funcionaba como su base de operaciones. A día de hoy no es posible demostrar eso, y seguramente no fuera así, debido a los vaivenes de actividad que ya he explicado que perjudicaban a su comunidad, por lo que los ataques y boicot masivos de usuarios de SCP a RPC se justificaron solo por cuestiones políticas o por ignorancia. Sin embargo, RPC no ha escapado de tener ciertos hechos controversiales, precisamente porque muchos usuarios del 4chan, críticos de SCP o anti-Social Justice Warrior engrosaron sus filas. La autoridad RPC siempre ha tratado de crear un entorno de escritura alejado de cuestiones políticas o sexuales del mundo real, con el objetivo de proporcionar un ambiente oscuro que permita la inmersión de los lectores de su página wiki. Sin embargo, desde la comunidad de SCP han surgido numerosas acusaciones de intolerancia y racismo, las cuales se pueden observar públicamente al investigar la comunidad de su servidor de Discord. Estas críticas también se dirigieron al equipo de moderadores de RPC, por no censurar estos comportamientos al igual que en SCP se hace. Es importante destacar que tanto ciertos usuarios como miembros del personal de RPC han cuestionado estas acusaciones, argumentando que muchos de los comentarios en cuestión han sido sacados de contexto. Otros defienden que estos incidentes son un sacrificio necesario para mantener los principios de la libertad de expresión dentro de su comunidad. Además, sostienen que este tipo de discusiones pertenecen más a un chat de Discord, ya que la comunidad intenta mantener una postura neutra en su página oficial, que es donde desean permanecer firmes en sus principios. Aunque en RPC se han observado comentarios y actitudes problemáticas, también es importante reconocer que dentro de la comunidad hay escritores que se identifican con colectivos marginados, algunos de ellos bastante reconocidos. A pesar de esto, muchos usuarios de SCP critican abiertamente a RPC, acusándoles de ser una comunidad tóxica y una copia barata sin valor literario. Además, señalan que el servidor de Discord de RPC se ha convertido en un escaparate para opiniones políticas de espectro de derecha, lo que intensifica la división y las críticas hacia la comunidad. RPC tuvo también sus propias controversias, que afectaron gravemente a su comunidad, reduciéndola tanto en número como en actividad. Aunque solo tengo una fuente proveniente de un escritor pro-SCP, se acusa al administrador Blairin de haber protegido y encubierto a un pedófilo en su comunidad, llamado Liberonstien. Hasta que todo el personal se dio cuenta, no se tomaron medidas al respecto, incluido el mismo Blairin, quien no hizo nada hasta ese momento, en 2021. La acción que se tomó por parte de él como administrador fue publicar su identidad y pedirle el cese de su actuar, lo que pareció que le hizo rectificar, a expensas de esperar medidas más decisivas. Para 2022, dos populares escritores de RPC, Kaiser y Koupon, salieron de la comunidad. Ambos eran administradores de larga data, y eran pareja. Habían sido dos usuarios destacados y decididos en apoyar a esta comunidad. Parece ser que el incidente surgió cuando Blairin hizo chistes irrespetuosos sobre Koupon, lo que fue confirmado por quienes los escucharon. Kaiser llamó cobarde a Blairin tras ser descubierto, y él negarlo, lo que escaló hasta que Kaiser y Koupon decidieron irse, lo que supuso un impacto severo a la moral de la comunidad. Blairin fue removido durante 2 meses de su puesto de administrador tras estos acontecimientos. Aquellos usuarios de SCP radicalmente en contra siguieron utilizando estas polémicas para desprestigiar a RPC, acusándolos de encubrir comportamientos inapropiados como la pedofilia, el machismo, la homofobia y la transfobia. Sin embargo, las acciones de estos usuarios con connotaciones hacia la izquierda política terminaron jugando en su contra,
ya que en 2022 se produjo el baneo permanente de Admin Bright. Fue un autor no binario que se unió a SCP en octubre de 2008, siendo administrador del sitio desde 2009 hasta 2020. Es ampliamente reconocido por haber creado el personaje Dr. Jack Bright, quien está profundamente integrado en varios cánones de SCP, y por haber escrito 20 SCPs como el SCP-029, Hija de la Sombra, y el SCP-1004, pornografía de fábrica. En mayo de 2022 fue expulsado de la comunidad por violar las políticas de antiacoso, debido a que se descubrió que había utilizado sus poderes de administrador para entablar relaciones inapropiadas con menores. Durante la controversia de 2018, Admin Bright también fue un firme defensor de la inclusión del logo LGBT en la página de SCP, y realizó comentarios incendiarios en los que pedía la censura o expulsión de aquellos que no estuvieran de acuerdo con esta postura. Este incidente no solo generó un gran revuelo dentro de la comunidad de SCP, sino que también puso en evidencia la tensión interna sobre cuestiones de inclusión, comportamiento ético y el poder de los administradores. No fue el único caso. Ya había sucedido un incidente relacionado con un servidor de NSFW de roleplaying de SCP, que involucró el rolear e interpretar escenas pedófilas que involucraron a 3 autores reconocidos de la comunidad de SCP. Y si bien os he explicado así por encima cómo estos conflictos entre ambas comunidades los marcaron enormemente, para la inmensa mayoría de gente que conoce SCP, RPC no deja de ser algo desconocido y que posiblemente caiga en el olvido. Stop posting about him! I'm tired of seeing it! My friends on TikTok send me on Discord, it's fucking anomalous activity. I was in a server, right? And all of the channels are just 365 uses of the N-word. per hour. I showed my girlfriend and the logo, I flipped it and I said, hey, 龍拳博士 when the どちらかが無力化にされる運命に変わりない I fucking looked at a trash can, I said, that's a p-. Anomalous. I looked at my penis, I think of the and I go, penis, more like penis. Hemos llegado al final del vídeo. Si te gusta mi contenido, procura darme un like y dejarme un comentario. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y compartas mi canal. Eso siempre me ayudará y animará a continuar con mis vídeos. He abierto una cuenta de Patreon para aquellas mecenas que deseen apoyar mi contenido. Estará en la descripción del vídeo y en los enlaces asociados a mi canal de YouTube. Y no lo olvides nunca, el mundo no es más que una transformación y la vida una opinión.